Muy buenos días, hermanos. Nos encontramos nuevamente en este hermoso domingo. Lastimosamente por este medio quisiéramos dar ya reunidos todos en un lugar. Confiamos en nuestro Dios que sea pronto. Pero en esta mañana nos toca continuar estudiando la carta de Filipenses, así que pido que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a estar analizando hoy varios versículos, del versículo 10 hasta el 16. Así que voy a dar lectura a Filipenses capítulo 4. Y dice así, Filipenses capítulo 4 a partir del versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hasta ahí la lectura. Hermanos, lograr estar contentos, tener contentamiento, pero no de la manera como el mundo lo percibe, sino realmente vivir de una manera que uno se sienta satisfecho, que esté contento, es algo que muy pocas personas logran hoy en día. Y para este mundo caído, realmente resulta imposible. Y lastimosamente tenemos que incluir también en la lista algunos que se dicen ser creyentes y algunos que son creyentes, pero no logran contentamiento. La razón es que lo están buscando en donde no puede ser hallado. La mayoría, el mundo especialmente, lo busca en el dinero, lo busca en las posesiones, lo busca en la fama, lo busca en las relaciones, en el trabajo y etcétera. Y no lo encuentran. Resulta inalcanzable. Porque inconscientemente, cuando creen haberlo obtenido, se dan cuenta que no es cierto y simplemente no puede ser hallado. Descubren que teniendo dinero o una casa o un mejor trabajo o una relación de pareja o metiéndose en una relación con otra persona, ya sus problemas se solucionarán y serán felices. Eso es lo que piensan, pero no. Hermanos, las dificultades siempre las vamos a tener acá abajo del sol, no desaparecen. Y mientras el concepto mundano de contentamiento incluye todo esto lo que yo mencioné recién, vemos que la Biblia apunta en una dirección totalmente diferente. Y hablando de contentamiento, me llamó mucho la atención una definición que hizo un conocido comentarista bíblico. Y quiero leer. Dice así: el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. ¿Cómo supo resumir en una frase, en pocas palabras, la esencia
del contentamiento verdadero del cual la Biblia nos habla. Para ir viendo a qué se refiere la Biblia o qué estamos señalando cuando hablamos de contentamiento bíblico, voy a leer algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor. Por ejemplo, vemos en Lucas 3:14 la respuesta de Juan el Bautista que le dio a algunos soldados que le preguntaron cómo demostrar un verdadero arrepentimiento. Y dice en Lucas 13:14, contentaos con vuestro salario. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y es más o menos lo mismo, o va de la mano, lo que dice en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pablo, cuando escribe a los corintios, inclusive va más allá. Dice en 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo, me gozo en las dificultades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Aunque parezca difícil que alguien pueda llegar a tal grado de contentamiento, para Pablo era lo más lógico, era lo que él debía hacer, porque él tenía un conocimiento profundo de su Dios y de su Salvador. Él sabía que en medio de las pruebas, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, como dice en 1 Timoteo 6, versículo 6. Vemos así que en la Biblia el contentamiento no solamente se presenta como una virtud, sino mucho más se establece como un mandamiento. El contentamiento constituye la manera de cómo un creyente verdadero debe conducirse en esta vida. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente genuino? Ahora, volviendo al pasaje que nos toca analizar. Pablo, terminando la carta a los filipenses, expresa una profunda gratitud que él realmente sentía hacia ellos. ¿Por qué eso? Porque les unía un vínculo muy especial a Pablo con los filipenses. Sabemos, por el estudio que hicimos de la carta de Filipenses, que la iglesia de Filipenses fue el primer fruto en Europa. En Filipenses hubo los primeros creyentes en Europa. Y aparte de eso, la iglesia de Filipos había sido por largo tiempo la única iglesia que le apoyaba económicamente a Pablo y lo hizo en varios momentos de su ministerio. Ahora nuevamente habían enviado una ofrenda y Pablo en estos versículos pone una nota de agradecimiento. Considerando el contexto en el cual estaba Pablo cuando escribe esta carta, podemos afirmar que esta dádiva de los filipenses llegó en un momento muy angustioso de la vida de Pablo. Él estaba preso, estaba confinado en una pequeña habitación, un pequeño apartamento en Roma. Pero su confinamiento no era como el nuestro actualmente por causa de esta pandemia. Si nosotros nos quejamos porque ya consideramos que deberíamos recuperar nuestras libertades, la cuarentena ya se está haciendo larga, ya se está haciendo pesada, pues veamos la situación de Pablo. Totalmente diferente fue su situación. Aparte de no poder ejercer su ministerio con toda libertad,
esa libertad que alguna vez él había tenido, Pablo estaba custodiado permanentemente por un soldado romano. Tampoco podía trabajar para ganarse para su sustento. Y subsistía Pablo gracias a la ayuda de algunos hermanos y algunos amigos. La expectativa de Pablo no era la de recuperar las libertades que había tenido. Nosotros tenemos una expectativa de poder recuperar prontamente nuestras libertades y que todo vuelva a la normalidad. Pues esa no fue la expectativa de Pablo. La expectativa de Pablo era el juicio ante el emperador Nerón. Y él sabía que el veredicto era o la espada para decapitarle o la boca de un león para sufrir el martirio. Así que Pablo vivía, podemos decir, en zozobra de día en día, esperando el desenlace de su futuro. Con todo eso, y a pesar de vivir privado de su libertad, sin ninguna comodidad, estando solo, encadenado a un soldado, con pocas visitas de amigos y hermanos, su preocupación no era su situación precaria, ni tampoco su destino futuro, sino como dice en 2 Corintios 11, 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Impresionante. Pablo estaba pasando mal, viviendo en miseria, pero no se preocupaba de eso. Su mente, su preocupación estaba en la obra de su Salvador, de su amo. Porque al iniciar la carta vimos que Pablo aclara de que él es siervo, él es esclavo de Jesucristo. Por eso impacta tanto leer estos versículos y encontrarse con un Pablo dando un ejemplo de estabilidad espiritual. Él sabía cómo gozarse en cada circunstancia. No había absolutamente nada ni nadie que podía robar su fe y su gozo. Su corazón estaba completamente guardado en la paz de Dios, como vimos los domingos anteriores. Por lo tanto, su ejemplo resulta muy valioso y apropiado para reflexionar en nuestra cultura tan descontenta. Y lo que definitivamente podemos aprender de este pasaje que vamos a desarrollar en el transcurso de 2 domingos es que el creyente genuino tiene contentamiento permanente. El creyente genuino tiene contentamiento permanente. Vamos a ir viendo lo que nos enseña este pasaje y vamos a ir encontrando que nos da 5 principios del contentamiento. Pablo, agradeciendo a los filipenses por la ofrenda que había recibido de ellos, dando 5 principios de contentamiento. Y son estos. El primer principio, el creyente confía en la providencia de Dios. Segundo, el creyente se complace con poco. Tercero, el creyente no depende de las circunstancias. El creyente se fortalece en el poder divino. Y el creyente se preocupa por el bienestar de los demás. Habían ya pasado 10 años desde la fundación de aquella iglesia en Filipos. Los hermanos de ahí, como vimos, habían apoyado generosamente a Pablo, inclusive cuando salió de ahí para ir a ministrar en Tesalónica y en Berea.
Inclusive le habían enviado ofrendas a Atenas y a Corinto cuando estuvo ministrando en ese lugar. Siempre habían demostrado su cuidado hacia Pablo, como él dice. Pero por alguna razón que no sabemos cuál, simplemente les llegó a faltar la oportunidad de seguir cuidando, brindándole apoyo. Quizás podemos imaginarnos su extrema pobreza, que sabemos que eran muy pobres, o simplemente no sabían dónde estaba Pablo, pero por alguna razón que no sabemos, ellos habían dejado de apoyarle. Pero Pablo nunca se desesperó por eso. En los versículos anteriores que desarrolló nuestro hermano Alejandro los domingos pasados, Pablo nos enseñó qué hacer para no caer en depresión ante situaciones adversas y situaciones extremas. Ahora nos muestra principios de un creyente contento, un creyente con contentamiento. Entonces vimos que el primer principio es que el creyente confía en la providencia de Dios. Dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses por fin habían encontrado la oportunidad de apoyar nuevamente a Pablo. Epafrodito viajó a Roma y llevó una abundante y generosa ofrenda. Por supuesto, Pablo se gozó en gran manera en el Señor, como él mismo dice, pero no se gozó tanto de que al fin sus necesidades básicas habían sido cubiertas, sino que más se gozaba en el amor que los filipenses le habían demostrado. Ahora, dice él, al fin, después de tantos años, habían revivido su cuidado de él. La palabra griega traducida como revivido es un término que se utiliza en el agro. Describe una planta que vuelve a florecer. Después de pasar el invierno sin hojas, sin flores, vuelve a brotar y vuelve a florecer. Pues un efecto parecido produjo en Pablo el efecto demostrado por los filipenses. Después de un buen tiempo, había vuelto a florecer el vínculo que les unía. Pablo nunca dudó de ellos. Sabía que su corazón estaba dispuesto, estaba solícito, como dice ahí en el texto, pero solamente les faltaba la oportunidad de hacerlo. Y si no tenían la oportunidad de apoyarlo, Pablo sabía que era porque Dios no proveía los medios. Pablo estaba seguro de que Dios, en el momento propicio, dispondría los medios y las circunstancias para suplir sus necesidades. Nunca pasó por la mente de Pablo el querer manipular las personas, enviar una carta para pedir ayuda o tomar la situación en sus propias manos. No. Pacientemente él esperaba los tiempos de Dios. Él sabía que el Dios soberano hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice en Efesios 1:11. Hermanos, si nosotros buscamos controlar nuestras vidas, terminaremos frustrados. No podemos mejorar nuestra existencia por cuenta propia. Es imposible. Sí, debemos de hacer cada día lo que corresponde hacer en ese día. Pero después debemos de esperar y aguardar la providencia de Dios.
es fundamental para el contentamiento del creyente. Dios tiene dos formas o dos maneras de actuar en este mundo. Uno es la providencia propiamente dicha, de la cual ya estábamos hablando, y otra son los milagros. Es mediante estos dos recursos que Dios soberanamente gobierna absolutamente todo en este mundo. El milagro sabemos. Milagro llamamos cuando existe una intervención directa de Dios en este mundo. Este mundo natural que nosotros podemos observar. Y ocurre cuando Dios cambia el curso normal de las cosas de tal manera que el hombre no encuentra una explicación científica para tal evento. Se trata de algo que solamente se puede atribuir al poder de Dios. Por ejemplo, tenemos varias citas en la Biblia que nos muestran, voy a mencionar, la división del Mar Rojo, el ciego de nacimiento que fue sanado, la resurrección de un muerto. Son ejemplos que no tienen explicación natural, van en contra de lo que nosotros conocemos. Ahora, por otro lado, la providencia de Dios no es directamente milagrosa. Nunca interrumpe el orden o curso natural de las cosas, sino todo lo contrario. Providencia llamamos aquel hecho cuando Dios tiene en cuenta todo el concierto de los sucesos, eventualidades, hechos, decisiones, elementos de la vida natural. Y de alguna manera que nosotros no entendemos, Dios los acomoda, los ensambla con absoluta precisión para que sirvan a su propósito. Y lo hace de tal manera que después, cuando reflexionamos lo que pasó, resulta tan sobrenatural como un milagro. Jeremías definió el control providencial de Dios de esta manera. En Jeremías 10:23 dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Muchos ejemplos tenemos en la Biblia y voy a mencionar algunos que nos pueden ayudar a entender mejor la providencia divina. Un ejemplo notorio es la vida de José, de la manera como Dios providencialmente organizó todos los aspectos. Cuando sus hermanos le vendieron como esclavo a Egipto, cuando estuvo en Egipto como esclavo, fue a la cárcel, subió y llegó a ser segundo después de Faraón. ¿Y todo esto para qué? Para preservar a su pueblo. Así lo entendió José y se lo explica a sus hermanos en Génesis 50:20. Dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O podemos tomar el ejemplo de Esther, de cómo Dios utilizó la rebeldía de la reina Basti, pasando por la elección de Esther como su sucesora, o la conspiración contra el rey que denunció Mardoqueo, y a Amán, que tramó la destrucción del pueblo de los judíos. Y todo esto nuevamente, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Mardoqueo, que era temeroso de Dios, lo entendió perfectamente y se lo recordó a Esther con estas palabras: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Como dice en Esther
4:14. Mardoqueo entendió que los propósitos de Dios siempre se cumplen, absolutamente. Hermanos, Dios maneja absolutamente todos los eventos, sucesos y hasta las palabras de las personas para lograr sus fines. Nada se le escapa. Todo Él utiliza para bien a los que en Él creen. Hermanos, no sé cuál es tu situación hoy. No sé cómo te afecta esta situación de pandemia. Quizás estás en apuros económicos porque has perdido tu empleo o tus ingresos se vieron disminuidos y empieza a aflorar el temor de no poder sustentar a la familia. Todo esto, hermanos, nos puede pasar, como se dice, de este lado de la gloria. Y Dios también lo sabe y utiliza todas estas circunstancias. Él utiliza y lo utiliza para nuestro bien, aunque no nos parezca. Por eso es tan importante que tengamos una comprensión total y acabada del control soberano y providencial de Dios. Nunca vamos a poder evitar que en ciertas ocasiones nos invadan angustias, pero sí depende de cómo manejamos las angustias para llegar a contentarnos. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo momento. Hay un evento en mi vida que a mí me enseñó mucho y me impactó. Dios utilizó a una persona muy querida para enseñarme sobre contentamiento. Yo tuve el privilegio de nacer y crecer en una familia cristiana y especialmente mi mamá era una persona muy piadosa. Ya al final de sus días, cuando ella se encontró postrada en la cama, en su lecho de muerte, y yo yendo a visitarle, me di cuenta que estaba totalmente imposibilitada a desenvolverse por su cuenta. No podía sentarse, no podía darse vuelta en la cama, estaba día y noche acostada, boca arriba, sin poder hacer absolutamente nada. Yo me fui para darle palabras de consuelo y ustedes saben, en estas situaciones es difícil llevar palabras de consuelo para una persona que está en esta situación. Pues empezamos a hablar y lentamente se le fue pintando una sonrisa en su cara. Y con una mirada lejana me dijo, ¿sabes lo que hice ayer? Y ya me puso curioso. Y me puse a pensar en todas aquellas cosas que aún puedo hacer para agradecerle a Dios por eso. Y continuó diciendo, todavía estoy lúcida. Puedo ver y reconocer a las personas que me visitan. Puedo escuchar, puedo hablar. Y después me siguió contando y me dijo que la lista de cosas o de motivos de agradecimiento se le hizo cada vez más larga. Y por cada uno de los motivos, ella le agradeció a Dios. Cuando yo salí de esta habitación del hospital donde estaba internada, realmente yo me fui reconfortado. Me di cuenta de cómo nosotros como humanos somos tan rápidos en hacer una lista de motivos para quejarnos. Si no obtenemos rápidamente aquello que deseamos o aquello que creemos merecer, ya nos quejamos, mostramos nuestro descontento. Es lo que inmediatamente hacemos como humanos. Pero debemos de reconocer, hermanos, hay momentos, hay ocasiones
donde Dios permite que pasemos por el invierno, sin hojas, sin flores. Animo a todos que no nos desesperancemos. Hermanos, confiemos en Dios. En el momento preciso, Él nos hará revivir nuevamente como lo hizo con Pablo. Vemos así que el creyente confía en la providencia de Dios. Y el creyente se complace con poco. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es muy importante la aclaración que hace Pablo en este versículo. Por más agradecido que estaba con los filipenses por la ofrenda recibida, que por supuesto iba a paliar un poco su situación, iba a cubrir sus necesidades básicas, él había aprendido a no depender de esa ofrenda. Su contentamiento no dependía en tener cubierto sus necesidades esenciales. A pesar de ser prisionero, estar encadenado a un soldado romano, vivir en una habitación pequeña, recibir escasa comida, él estaba contento. Estaba satisfecho con lo que él tenía. La palabra griega traducida como contentarme aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Su significado se refiere a tener lo necesario o no depender de otros o de ser autosuficiente. Un escritor griego utilizó esa palabra para señalar un país autosuficiente que no necesitaba importar nada. Producía todo lo que necesitaba en este país. Hermanos, un contentamiento a tal grado solamente viene de Dios. Solamente Él puede facultar a los creyentes a estar satisfechos y tranquilos sin importar la situación en que se encuentren. Pero lastimosamente, casi no encontramos un contentamiento tal hoy en día. Es incomprensible para la mayoría. Y es más, ocurre todo lo contrario. Las personas hoy en día no están contentas ni con mucho ni con poco. Hasta da la impresión de que cuanto más tiene una persona, más insatisfecha se vuelve. Pero, en resumen, todos, ricos y pobres, permanentemente se quejan y hablan de sus necesidades y exigen ser atendidos. En nuestra cultura se ha vuelto normal el hecho de quejarse. Es lo primero que hacemos. Porque cuando el ser humano no considera la existencia de Dios y no vive consciente de su existencia, su objetivo principal en la vida consiste en satisfacer sus necesidades. Inclusive, con todo eso, confunde y no logra ni siquiera distinguir entre cuáles son las necesidades reales y cuáles son simplemente deseos que él tiene y considera una necesidad. Las personas ya no saben separar lo uno de lo otro y al final prácticamente todo se vuelve necesidad. Ejemplos. Los hombres necesitan tener mejores empleos, necesitan comprarse un auto nuevo, necesitan tener una casa más grande y lujosa, necesitan tener un celular de última generación. Las mujeres necesitan verse más lindas, necesitan ropa de moda, y si su marido no puede costeárselos, pues necesitan trabajar fuera de casa
aunque eso implique abandonar a los hijos con las sabidas consecuencias. Los jóvenes hoy en día necesitan más libertades, necesitan encuentros sexuales sin límite, necesitan capacitarse para reclamar sus derechos y exigir aquello que ellos consideran que les corresponde. Necesitan liberarse de todo aquello que les oprime. Los niños necesitan expresarse y tomar decisiones sin el control opresivo de los padres. Necesitan que se les eduque sin castigo físico. Y así podríamos seguir mencionando y enumerando uno tras otro que hoy las personas consideran necesidades. Y todo ese afán, ese deseo de ver cubiertas las necesidades, al final no es otra cosa que esa rueda de hámster. Ustedes conocen esa rueda donde el hámster corre, 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 simplemente queda en un mismo lugar, no llega a ninguna parte. Las personas persiguen desesperadamente el contentamiento, pero siempre resulta fuera de su alcance. Cuando logran algo, al rato ya no les satisface. E inmediatamente se repite el círculo y vuelve de nuevo la búsqueda. Tristemente se ha metido también en muchas iglesias ese afán de satisfacer las necesidades percibidas de los miembros. Muchas iglesias, muchos ministerios solamente se enfocan en entretener a los miembros en vez de alimentarlos con la palabra de Dios, lo que realmente necesitan. Hermanos, nuestro fin acá en la tierra no consiste en satisfacer nuestras necesidades. Estamos aquí para glorificar a Dios, gozarnos en Él. Es eso lo que vamos a hacer en su presencia por toda la eternidad. Y por lo tanto constituye nuestra meta aquí en la tierra también. Pablo estaba contento con todo lo que Dios en su gracia le concedía aquí en la tierra. Por eso le escribe a Timoteo en Timoteo 6:8 diciendo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y hay otro dato interesante de Pablo, para ir conociendo y sabiendo de la manera como él pensaba. Él mismo había escrito a los corintios en 1 Corintios 9:14 lo siguiente: ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo sabía que le asistía el derecho de vivir del Evangelio, de ser sustentado por alguna iglesia, pero nunca reclamó ese derecho para él, sino todo lo contrario. En muchas ocasiones él trabajó duro para su sustento y dejaba en manos de Dios para que él controle los resultados. Sin importar su situación, él permanecía contento con lo que Dios le proveía. A él le bastaba poco. Había aprendido a contentarse. Solo pretendía servir a su Salvador o a su amo, como él mismo decía. No buscaba nada para él. Y me viene a la mente el ejemplo de una mujer sunamita, cuya historia tenemos relatado en 2 Reyes 4. Cuenta en 2 Reyes 4 que cuando el profeta Eliseo pasaba por un lugar llamado Sunem, había ahí una mujer que insistía en hospedarle en su casa. Inclusive llegó hasta tal punto de pedirle a su marido que haga una pieza de materiales para que Eliseo esté más cómodo ahí las veces que pasara por el lugar. Equipó la piecita con una cama, con una mesa, con una silla, con un candelabro, para que Eliseo esté lo más
cómodo posible las veces que le tocaba pasar por el lugar. A Eliseo le llama la atención tanta generosidad y manda llamar a esa mujer. Y le dice, lo que tenemos en 2 Reyes 4:13. He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Para Eliseo era lógico que la mujer debía tener algún interés especial para mostrarle tanta generosidad, pero no, estaba equivocada. Simplemente ella deseaba servir a aquel a quien ella correctamente había identificado como varón de Dios. Porque la respuesta que da la mujer, yo habito en medio de mi pueblo, significa que ella no necesitaba nada. Ella no pedía nada aparte para ella. Ella estaba contenta con lo que tenía. No pretendía beneficiarse con algo que Dios no la estaba dando. Simplemente deseaba servirle al siervo de su Dios. Lastimosamente, como ya dije, es incomprensible actualmente una actitud de contentamiento similar. Ahora, quiero aclarar que esto no significa que debemos de relajarnos y no hacer absolutamente nada, porque eso nuevamente sería pecaminoso. No, hermanos, nosotros sí debemos de trabajar y procurar por nuestro sustento y por aquellos que están a nuestro cargo según parámetros bíblicos. Lo que en definitiva, hermanos, tenemos que hacer es conformarnos con aquello que Dios nos concede después de haber hecho nuestra parte. Es como el agricultor. Trabaja duro, trabaja la chacra, siembra la semilla, después no puede hacer nada. Espera que Dios envíe la lluvia tempranera, la lluvia tardía, que crezca la planta y que le dé su fruto. Pues esa es la actitud que debemos de tener, hermanos. Conformarnos con lo que Dios nos concede. Debemos de hacer todo de nuestra parte, pero no pretender más de aquello que Dios en su omnisciencia nos concede. Hermanos, vimos así los primeros dos principios que Pablo nos da en este pasaje de agradecimiento a los filipenses. El próximo domingo vamos a continuar y vamos a ver los 3 principios que aún faltan para completar este pasaje. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias te damos por poder seguir abriendo tu palabra, seguir escudriñando en ella, seguir aprendiendo para nuestra vida cotidiana. Padre, reconocemos que somos descontentos, Padre. Somos mal agradecidos contigo. Tú nos provees en abundancia. Uno más, otro menos, Padre. Pero todos tenemos para dormir, tenemos sustento y abrigo, Padre. Ayúdanos realmente en meditar cuál es nuestro objetivo acá en la tierra como hijos tuyos. Ayúdanos a vivir realmente de manera contenta, Padre. Que nos baste la salvación que tú ya nos diste mediante tu Hijo Jesucristo. Dejo en tus manos, Padre, esta palabra para que cada uno pueda meditar en sus corazones y que tú nos bendigas en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.